paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Barnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Santiago y Valparaíso, y también los siguen por pauta.cl o por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes, y hoy día voy a recordar a una mujer excepcional, profesora, pedagoga, tal vez tiene que ver con el adelanto o la primicia de lo que fue el movimiento feminista en sus orígenes en Chile con el sufragismo. Una mujer muy activa, muy innovadora, una mujer que vale la pena no solo recordar, sino que también homenajear. Y la Universidad de Chile, que está celebrando sus 180 años, también está celebrando a Amanda Labarca. Amanda Labarca, hace 100 años, fue nombrada como la primera profesora universitaria, y tengo entendido que incluso latinoamericana. O sea, es una mujer absolutamente pionera. Una de esas pioneras que comienzan a ser rescatadas hoy y a colocarse en el primer plano como corresponde. Y para hablar sobre Amanda Labarca, hoy día nos acompaña Rosana Pei. Bueno, ella también tiene algo de pionera porque fue la primera rectora de la Universidad Estatal de Aysén. Ustedes la recordarán. O sea, también es una pionera de la educación en Chile. Es licenciada en Biología, doctora en Ciencias, con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile. Ha ejercido distintos cargos y ha hecho diferentes investigaciones, estudios, por ejemplo, de innovación curricular en las universidades del CRUCH, duración de las carreras de pregrado en el CRUCH, etcétera, 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 y es investigadora del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo. Rosana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para recordar la figura y el pensamiento de Amanda Labarca. Bueno, muchas gracias a ti, Christian Barnken, y al programa Desde el Jardín. Y sí, comparto lo que has señalado, que hay que recordar a Amanda Labarca, hay que homenajearla, pero creemos que también hay que leerla, hay que estudiarla un poco más y leerla. Sus textos están disponibles en las redes, en distintos espacios gratuitos, ¿cierto? Uno puede buscar a Amanda Labarca y leer sus textos, y efectivamente fue una mujer muy pionera, pero muy activa. Es notable como la idea de que en esos años habían tantas restricciones a las mujeres, efectivamente las siguen habiendo, pero con todo, alguien como ella pudo hacer tantas cosas, abrir espacio para las que siguieron también. Fue sufragista, pero fue escritora, fue, yo diría, una educadora, además, ¿cierto? Porque su propuesta fue avanzar no solamente con los derechos civiles y políticos, sino que muy fuertemente con la educación. Es de las llamadas educadoras feministas. Entonces, bueno, una gran figura para el país, para Latinoamérica. Recorrió otros países también, estudió en Estados Unidos, en Francia, pero para la Universidad de Chile es muy significativa, es muy señera figura. Bueno, se la homenajea de muchas maneras. A mí me toca conducir lo que llamamos la Cátedra Amanda Labarca en la Chile. La Chile tiene en la Casa Central un salón muy bonito que se llama Amanda Labarca también. La reconocemos. Entonces la invitamos a leerla. Eso de todas maneras porque, bueno, en Chile tendemos muchas veces a hablar de los poetas, los escritores, los pensadores, pero no los leemos. Hablamos sobre ellos, se comenta a veces, se cupuchea un poco, pero no se los lee. Bueno, con Gabriela Mistral pasó mucho tiempo eso. Hoy día hay una relectura, se están reeditando libros, hay generaciones jóvenes que están
recuperando su figura y mostrando otras dimensiones de ella. Y en este caso, Amanda Labarca también vale la pena leerla, desde luego. A ver, tal vez sería bueno que nos contaras o nos hicieras una breve reseña biográfica o algunos elementos de su vida que te parezcan significativos para quien no sabe nada de ella. Es dramático decirlo, pero en Chile hay un hoyo negro en la memoria, en el ámbito de la cultura, de la educación, de personajes fundamentales en la historia de Chile, y por lo tanto es una oportunidad esta fecha para que los que no la conocen comiencen a conocerla. Sí, es así como tú dices, ¿no es cierto? A veces nos quedamos con el nombre de la persona y lo transformamos en una figura, ¿no es cierto?, estática, en una estatua, en un nombre, en una placa, en una sala. Incluso Gabriela Mistral, que es contemporánea de Amanda Labarca, y hay que decirlo, con quien tuvo grandes disputas, tuvo una rivalidad y una tensión muy grande, Amanda Labarca con Gabriela Mistral, ¿cierto? Pero recordemos, Gabriela Mistral decía que la sociedad chilena es tremenda. Ella decía que si yo llego a Chile, en pocos días me están diciendo la Gaby, como quien dice, me echan al bolsillo, ¿cierto? Se olvidan de lo que yo digo, hago. Y bueno, con Amanda Labarca también pasa eso, se ha transformado en un nombre y poco se conoce de una persona que, por cierto, también tenía, digamos, lados claros y oscuros, lo que mismo les señalo, esa rivalidad o tensión con Gabriela Mistral. Uno podría decir tal vez dos caras de la moneda de la acción feminista en esos años, fueron ellas dos. Amanda Labarca siempre por un camino muy, uno podría decir incluso conservador, muy institucional. Ella hizo toda su carrera y toda la apertura de camino siempre en un plano institucional, siempre desde un caminar a paso seguro, por así decirlo, ¿cierto? De la mano de su marido también, adoptó el nombre. Ella no se llamaba Amanda Labarca, se llamaba Pinto Sepúlveda de apellido, ¿cierto? Y tomó el nombre del marido y hizo una carrera diplomática, representó a Chile en organismos internacionales, ¿cierto? También tuvo cargos institucionales en el Ministerio de Educación, fue directora de colegios, tuvo un trabajo muy ceñido, muy apegado al mundo de la educación y de la diplomacia también. Pero cosas muy notables de ella es que es parte de su obra la creación del Liceo Manuel de Salas, y también en la Chile la recordamos mucho como la creadora y directora de las escuelas de temporada. Las escuelas de temporada de la Chile son un tiempo en que la universidad se abre a la sociedad, ¿cierto? Y ella promovió las escuelas de temporada en regiones, además, en la provincia, como se decía antes, ¿cierto? Entonces, quiero decir, como para redondear, su obra es enorme, tiene cantidades de textos y cosas que hizo, pero siempre con una línea coherente en donde ella era muy consciente del impacto político de lo que hacía, del impacto social, de que ella no estaba abriendo caminos para ella, no era no era su agenda personal, como se dice ahora, ¿cierto? Sino que era un trabajo social y también un reconocimiento al saber de las mujeres, al saber diverso, ¿cierto? No solamente el académico, sino que en el trabajo de las escuelas de temporada ella abrió espacios para las necesidades que habían en las regiones, en las provincias, de qué dialogar desde la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces, no era un trabajo jerárquico de arriba hacia abajo, de venir a enseñar, sino que era de oír también. Y es por eso que se la reconoce a ella como una de las impulsoras de lo que hoy se llama vinculación con el medio, pero antes se llamaba extensión, ¿cierto? Entonces, yo quiero como enfatizar que la historia de ella, la vida de ella, la obra de Amanda Labarca es muy política,
es muy política, no solamente sufragista, sino que muy política en el sentido de lo igualitario, de abrir espacios a la sociedad en su conjunto y a las minorías, ¿cierto? A los grupos más desfavorecidos, como son las mujeres. Algo que llamaríamos hoy feminismo interseccional, ¿cierto? Abrir espacios no a casos únicos, excepcionales de mujeres que destaquen, sino que a todas las mujeres, a las mujeres más desfavorecidas, rurales, que no han tenido acceso a la educación, y siempre enfatizando el espacio para que las niñas, adolescentes y mujeres se eduquen. Por eso cuando volvió a sus rondas de educación en Estados Unidos y en Francia, abrió aquí, creó el círculo de mujeres, el círculo de lectura de mujeres, que dio luego origen a lo que se conoció como el Consejo Nacional de la Mujer. Más tarde derivó en lo que hoy tenemos Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Pero sus orígenes de todo ese camino institucional los podemos encontrar en los primeros escritos, en los primeros pasos, ¿cierto? Empeños de esta gran mujer que fue Amanda Labarca. Es impresionante ver todas las dimensiones que tiene esta figura que tú estás relatando también. Entiendo que publicó también una novela, esto yo no lo sabía, En Tierra Extraña, en el año 1914. Y a propósito de la dimensión política, yo entiendo que tú estás hablando de una dimensión política amplia, no partidista, pero sin embargo hay que decirlo, ella fue militante radical. Fue militante en el partido, desde muy joven en el Partido Radical, junto a su marido, y bueno, desde ahí impulsó muchas organización de mujeres, el tema del voto femenino, el divorcio, etcétera. Es decir, no solo tuvo una visión política en el sentido amplio, sino que también pertenece a la tradición del radicalismo chileno, que es una parte importante de la historia del progresismo en Chile. Ella se declaraba una persona de izquierda, abiertamente, era muy conservadora en sus formas, una señora, ¿no es cierto? Una señora, se vestía, actuaba, hablaba de esa manera, siempre haciendo carrera junto a su marido, ¿no es cierto?, en el Partido Radical y también abriendo caminos. O sea, ella no aceptó, ¿no es cierto?, ninguna limitaciones. Lo interesante es que no las aceptó para sí misma, pero tampoco las aceptaba para las demás. Eso es como la dimensión política profunda de ella, pero se declaraba una persona, ¿no es cierto?, de izquierda. Preocupada. Bueno, de hecho, tengo entendido que en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo fue suspendida en sus funciones. Es decir, ahí hubo persecución política. Todos sabemos lo que pasó en el gobierno del Paco Ibáñez. Pero además, ella entiendo que escribió una historia de la educación o una historia de la pedagogía, algo así, ¿no? Claro, es una figura de las educadoras, digamos. Es una educadora ella. Era profesora de castellano, pero quiso estudiar medicina, no pudo, no le resultó, estudió pedagogía en castellano y trabajó por el tema de la educación siempre, pero siempre con una dimensión, yo lo decía en esos términos, con una claridad del sentido político de lo que ella estaba haciendo, social, colectivo, y muy explícitamente en sus textos uno reconoce su preocupación por la democracia, por los derechos de todas las personas. Entonces, por ejemplo, te voy a leer de un texto de Amanda Labarca. ¿Cuál es nuestro deber en la hora presente?, se pregunta ella. Fortalecer la democracia. Si no nos afanamos por hallar fórmulas de convivencia que aseguren bienestar para todos y todas, en que los derechos y legítimos anhelos de cada cual hallen campos propicios, caeremos indefectiblemente en alguna forma de dictadura. Y las primeras en sufrirlas serán las mujeres, pues sobre ellas se hunde más violento el puño de regímenes nazi-fascistas, en virtud de doctrinas de falsa necesidad jerárquica que las arrojan a la inferioridad. Este texto, esta cita de Amanda Labarca es muy central de su pensamiento, donde ella se declara de izquierda y reconoce que
para ensanchar la democracia, el término que ella usa, no usa profundizar, usa ensanchar, que tiene un sentido de traer a toda la ciudadanía, ¿cierto?, a la democracia, que la democracia no se sostiene si no hay educación para todos y todas, si no hay derechos de las mujeres y si no hay, desde la izquierda y desde quienes están en el poder, una preocupación por los derechos de todas y todos. Si no nos preocupamos por el bienestar de la ciudadanía, si sigue habiendo personas que no pueden acceder a esa igualdad y a sus derechos, ella anuncia entonces en muchos de sus textos que eso hace retroceder a la democracia. Entonces es la preocupación por los derechos, por el avance de los derechos, su forma de ser de izquierda y de apelar a una democracia ensanchada y a frenar los peligros que recordemos que se amenazaban en el mundo, ¿cierto? Al igual que hoy, ¿cierto? Las amenazas fascistas o neofascistas, diríamos hoy día, populistas, ¿cierto? Apelando a esas falencias de derechos de la ciudadanía, el sufrimiento de la ciudadanía y el sufrimiento de las mujeres más agudo que en otras poblaciones. Ese es su feminismo, ahora, el corazón de su feminismo. Ella entiendo que también fue embajadora o enviada o representante del gobierno de Pedro Aguirre de las Naciones Unidas. Sí. Entre otras cosas, porque estamos viendo todas las actividades que tenía, no sé de dónde sacaba tanto tiempo, tanta energía. Realmente una mujer de una energía y de una vitalidad y la cantidad de dimensiones que tiene su vida. Ya lo hemos visto, la dimensión política, pedagógica, en fin, su lucha en el tema del sufragismo. Fue una pionera en esto. El trabajo de extensión, una figura verdaderamente muy potente, Amanda Labarca. Ahora, en términos de lo pedagógico, ¿qué podríamos rescatar de ella? O no sé si hablar de su pensamiento pedagógico o su reflexión pedagógica. Yo tengo aquí una citita que encontré, que es muy simple, pero que es muy bonita, que dice que el maestro esencialmente debe aspirar a ser artífice, despertador espiritual, un transformador de fuerzas en capacidades precisas de acción. Decía, entre otras cosas, Amanda Labarca. O sea, hay una pensadora pedagógica también. Es una pensadora y se la reconoce así como referente, pero te quiero insistir que su pensamiento no era un pensamiento abstracto, no era teórica, era una persona de acción, era una persona que ponía en ejercicio su reflexión. Entonces no le bastaba con escribir un texto sobre educación, sino que iba y creaba entonces una escuela donde se ponía en práctica, pensemos lo que fue el Liceo Manuel de Salas, el Liceo Experimental Manuel de Salas, una obra colectiva, pero donde Amanda Labarca fue clave, ¿cierto? En la educación mixta también, ¿cierto? Entonces, claro, un respeto por el joven, la joven que se está educando para permitirle esa apertura propia, ese camino propio, ¿cierto? Ese camino de descubrimiento. Es una línea pedagógica que se opone, ¿no es cierto?, a formas más tradicionales de enseñar desde arriba, en vez de experimentar y permitir el descubrimiento. Y es por eso, insisto, ¿cierto?, ella era muy consciente que desde su lucha por los derechos de las mujeres, ella estaba en un camino político que pasaba por la educación, ¿cierto? Entonces, cuando habla, por ejemplo, del voto femenino, donde había un gran debate en ese momento de pensar que era un peligro darle el voto a la mujer. Recordemos que, digamos que la mujer no pudiera votar tenía una cantidad de argumentos detrás, no era simplemente porque a nadie se le había ocurrido, sino que era un impedimento activo, ¿cierto?, a las mujeres que no pensaban bien. Las mujeres no tenían en esos argumentos la capacidad de discernir y de poder elegir. Entonces, bueno, ella también argumentaba en esos mismos términos, ¿cierto?, a las, digamos,
temores que se levantaban de que si se le daba el derecho a voto a las mujeres, como las mujeres, se decía, no podían pensar por sí mismas, ¿cierto? Eran materia de manipulación y entonces no iban a poder escoger bien, iban a poder ser, influenciadas. Entonces ella también argumenta con textos muy interesantes sobre esos temores y defendiendo que las mujeres, si es que se equivocaban en votar y se les daba el derecho a voto, y esto hacía que entonces la democracia se viera amenazada porque no eran individuos libres de pensamiento, entonces era el deber de las fuerzas de izquierda progresistas profundizar la educación y darles entonces más educación, derecho a voto y más educación para corregir los errores de la democracia que, ayer como hoy, ¿cierto? Se asentaban algunos empeños en el desconocimiento, en la ignorancia, en la mentira. Digamos que habían fake news también en esa época, igual como hay ahora y que las hemos experimentado tan en carne propia recientemente. Entonces, su línea como educadora no era separada, no era un listado de actividades, no era una mujer como trabajólica, en una efervescencia de hacer cosas por hacer, sino que uno le puede seguir la línea, el eje de pensamiento coherente en todas sus acciones. Apuntaba para un lado, apuntaba para una sociedad más justa, con más derechos y en donde, los abusos y la falta de derechos era para ella, la falta de educación o de acceso a la educación, eso era lo que para ella ponía en peligro la democracia, ¿cierto? Entonces, ensanchar la democracia es un término que tiene mucho sentido, mucha profundidad, y es el eje que uno puede encontrar en toda su obra, en toda, de principio a fin. En 1964 fue distinguida como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, y en 1969 en la Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de Chile. Me imagino que debe haber sido de las primeras mujeres que ingresó a esa academia. Ella falleció en 1975, es decir, le debe haber tocado vivir el golpe militar. Cenite, no sé si se sabe algo más de los últimos años de Amanda Labarca, si hay más testimonios, si hay otras entrevistas, que otro material más reciente, digamos, de la Amanda Labarca en el final de su vida. Bueno, ella escribió a lo largo de toda su vida, entonces hay textos de todas las épocas y por eso les comento aquí quienes nos estén escuchando, a la audiencia del programa, ¿cierto? Desde el jardín, que es interesante leerla y uno va a encontrar esa línea que la va adaptando, por cierto, a los tiempos, una mujer democrática hasta sus últimos días, muy progresista hasta sus últimos días, y lo que tú señalas es interesante porque fue distinguida y fue incorporada a todos estos espacios tan formales, ¿cierto? Entonces uno tiene a veces la idea de la feminista rebelde disruptiva, claro. Claro, disruptivas, ¿no es cierto? Como las sufragistas que tiraban el piedrazo. Sí. Ella es una de las personas que más abrió espacio con su propia vida, con su reflexión, pero siempre lo hizo institucionalmente, ¿cierto? Algo, que contrasta con otras figuras de la época, y eso le permitió también a ella tener estos logros, porque si no hubiera sido así, a lo mejor nos hubiéramos demorado mucho más en tener una primera mujer académica, ¿cierto? En las filas de la Universidad de Chile, donde hubiera sido, correspondía ahí, ¿cierto? Yo quiero insistir que fue la primera en Latinoamérica, además, ¿cierto? El poder de su pensamiento, de su escritura, escribió mucho, tiene una cantidad de textos enorme, muy coherente siempre, muy segura de sí misma. Dijo en un momento, recordó que cuando ella entró a la academia en ese año 1922, dice esto, y lo dice después, lo dice en un recordatorio en el año 44, que cuando
cuando la que escribe esto, es decir, ella, ingresó en 1922 en calidad de catedrática a la Universidad de Chile, el ciclo de conquistas culturales femeninas en Chile completó una etapa. Desde entonces, ni legal ni prácticamente existen obstáculos para el ascenso de la mujer por los senderos de la superación intelectual, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, el año 44 quedaba tanto por hacer, el año 22 más aún, las luchas han seguido hasta ahora, tal vez esta es una declaración retórica para ir consolidando. Era muy optimista también Amanda Labarca, muy asertiva, de un camino institucional, entonces también empuja de esa manera, empuja con marcar hitos, digamos, clavar la bandera ahí donde ella llegaba, clavaba la bandera de los derechos y sin duda su pensamiento democrático lo mantuvo hasta los últimos días, ¿cierto? Aún en esos aciagos momentos del final de su vida. Estoy caminando en el jardín con Rosana Pey, coordinadora académica de la cátedra Amanda Labarca en la Universidad de Chile, recordando la figura pionera, señera de Amanda Labarca en Chile. ¿Cuáles son las actividades que está haciendo o va a hacer la Universidad de Chile para recordar estos 100 años de su incorporación como académica? Tú decías que son 100 años no solamente de Chile, sino de Latinoamérica. Es la primera académica latinoamericana en términos, en asumir un rol académico en la universidad. Sí, así es. Bueno, de la mano de luchas latinoamericanas en materia de feminismo, ¿cierto? Y de democracia también. Hay algunas cosas que fuimos antes y otras después en Chile. En esto, pues bueno, la Universidad de Chile tiene una larga historia, se cumplen en estas semanas los 180 años de la Universidad de Chile y efectivamente cuando la Universidad de Chile tenía 80 años, aceptó a la primera mujer académica. Hay muchas mujeres, ¿cierto?, importantes en la Universidad de Chile, está también la primera médica latinoamericana también, Eloísa Díaz y así, pero ella fue la primera académica, primera docente, digamos, profesora de la Universidad de Chile, recién en el año 1922, primera en Latinoamérica. Se la recuerda por eso, pero no solamente por el hito, sino que por el sentido que ella le dio a ese rol y por el espacio que abrió para otras que vinieron inmediatamente después y hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Hay igual cantidad de mujeres, digamos, ya las mujeres que estudian en la universidad son más. Al año 2022 en Chile hay más mujeres estudiando que hombres estudiando. Hay más mujeres que se gradúan de profesionales que hombres. Hay más mujeres. Y seguimos, por decir algo, ¿cierto?, de deudas que tenemos, seguimos con brecha salarial. Por ejemplo, las mujeres siguen ganando en promedio, digamos, a igual trabajo, no hay igual paga. Si comparamos de igual a igual, las mujeres ganan menos que los hombres. Entre 10, 12% menos ganan las mujeres en Chile, ¿cierto? Oye, Rosana, este debate o esta diferencia que hubo entre Gabriela Mistral y Amanda Labarca me parece interesante. A ver, no sé si puedes dar algún atisbo de ese, no sé si fue un debate escrito, qué diferencias se manifestaron, qué pasó ahí. Entre estas dos personalidades tan fuertes, tan intensas. Es muy interesante, son dos figuras contemporáneas que tuvieron tensiones, ¿cierto? Hay mucho ahí para estudiar todavía, hay mucha cosa escrita. Amanda Labarca Amanda Labarca invitó a Gabriela Mistral a formar parte del círculo de lectura, del círculo que ella llamó Círculo de Lectura de Mujeres, y que se transformó en el Consejo Nacional de Mujeres, que aglutinaba a distintas organizaciones y movimientos sociales del momento. Y Gabriela Mistral rechazó la invitación de Amanda Labarca al círculo de lectura, ¿cierto? Se lo rechazó por escrito, le dijo que ella
no aceptaba esta invitación y que, digamos, no le parecía un espacio interesante y que ella se sumaría cuando en estos espacios estuviera sentada la más modesta de las mujeres. Es decir, Gabriela Mistral en una actitud no elitista, ¿cierto? Consideraba que este feminismo de salón no era el camino, ¿ya? Claro, es que Gabriela Mistral siempre tuvo desconfianza del mundo más oficial, intelectual, fue defensora más del mundo de la oralidad, el mundo popular auténtico, ella sentía ahí, o sea, ahí había desde luego odiaba a Santiago y la sociedad santiaguina, los criollos, tenía ahí un tema con la élite santiaguina, con la élite intelectual y con la élite universitaria. Pero es una disputa interesante porque son dos figuras de gran poder, o sea, son, uno diría, las mujeres más poderosas que han habido nunca. Digamos que el mero hecho de que ni Amanda Labarca ni Gabriela Mistral fueran nuestras primeras rectoras de la Universidad de Chile, mujer, debió haber sido, ¿cierto? Ahí tú ves una discriminación, pero flagrante, pero bueno, y esto tuvo consecuencias, lo que les cuento, porque después Amanda Labarca se opuso por escrito y movilizó toda su influencia, que la tenía importante en cargos de alto nivel, se opuso a que Gabriela Mistral asumiera como directora del liceo, en fin, se hicieron su oposición mutuamente y por escrito. Todo esto tú, Cristian, que eres hombre de letras, ¿cierto?, puedes ahí buscar esos textos que son apasionantes. Creo que hay que investigar y habría que colocarlas frente a frente realmente y ver qué aparte de estas diferencias que pueden ser personales o animosidades, qué había detrás de eso, qué batalla de ideas se estaba dando detrás de sensibilidad. Me parece extremadamente interesante. Rosana, te agradezco muchísimo este paseo por la vida de Amanda Labarca, una pionera que la Universidad de Chile está celebrando hoy día, además hoy día cuando la Universidad de Chile tiene una rectora mujer, lo que me parece más significativo todavía en los 180 años de la Universidad de Chile. La deuda que tenemos es leer a Amanda Labarca, no solamente hablar sobre ella, pero este es un primer paso, difundir su pensamiento. Bueno, y entiendo que están haciendo seminarios y encuentros sobre la obra y vida de Amanda Labarca en la Chile. Sí, el 29, ¿no es cierto?, va a haber una actividad en la Casa Central muy importante con nuevas informaciones respecto a la vida de Amanda Labarca, y efectivamente se cumplen 100 años de este hito, primera mujer académica en Chile y Latinoamérica, y 100 años que nos demoramos, como tú bien recuerdas, de que se posibilite. Primera rectora, la gran académica Rosa de Bes, y es un motivo también de celebraciones. Desde luego. Muchas gracias, Rosana, te mando un abrazo grande y nosotros quedamos con la deuda, tenemos hartas deudas en Chile. El pago de Chile, decía Gabriela Mistral, o el ninguneo. Dejemos de ningunear a Amanda Labarca, dejemos de ningunear a estas grandes mujeres de la historia de Chile. Gracias por haberme acompañado esta tarde en Desde el Jardín. Gracias a ti y a ustedes por escuchar. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación